Hola queridas y queridos y bienvenidos a su canal de consejos para escritores y bienvenidos de nuevo a mi estudio. Estuve desterrada de este cuarto por todo el invierno y un par más de meses, pero ahora ya estoy de vuelta y creo que siempre había estado grabando con la cámara hacia allá, entonces veían mi librero. Eso para los que llevan un rato conmigo, pero nunca habían visto esta parte del cuarto, que por supuesto acabo de arreglar para ustedes porque estaba hecha un desastre, llena de papelitos y de cosas, como siempre, porque yo soy un poco desastrosa, pero yo digo que es caos creativo. En fin, el objetivo de este video es empezar a explicarles un poco más a fondo cómo es que vamos a trabajar con el famoso diagrama que les presenté en el último video. Los que no lo han visto, les recomiendo mucho que vayan a verlo. Nunca me acuerdo en qué lado sale el link, pero voy a poner el link aquí arriba de este primer video que tiene que ver con el diagrama y también voy a dejar el link en la descripción de este, porque lo que vamos a hacer en las próximas semanas y que me tiene muy emocionada es desglosar todo el proceso desde la concepción de un proyecto narrativo hasta su publicación y éxito o fracaso. O sea, todo el proceso paso a paso y lo vamos a desglosar hasta los pasos más pequeñitos y mi idea es irles explicando cada uno de estos pasos a grandes rasgos y después entrar en videos cortos que incluyan como todos los pequeños aspectos de cada uno de estos pasos. Entonces, el primer paso, bueno, vamos a volver a la gráfica general. Aquí la pueden ver. La gráfica general la tengo yo a modo de ciclo porque para mí ha sido así y el disclaimer o la advertencia desde este momento es que este diagrama es una creación mía para explicarles desde mi experiencia y bueno, no desde mi experiencia simplemente subjetiva, sino desde lo que conozco en mis 10 años de estar en el mundo editorial y los 10 libros que tengo publicados, cómo es este proceso, ¿no? Pero no pretende ser una cosa que a todos les funciona igual, ni pretendo decir que yo sé cómo se hace todo y que para todo el mundo va a ser de la misma manera, ni que el seguir estos pasos va a garantizar algo. Simplemente les ilustro de una manera lo más clara posible cómo es en la mayor parte de los casos el proceso. Entonces, bueno, el primer paso es la concepción de una idea. Ustedes saben que la palabra concepción, que tiene que ver con, por ejemplo, concebir un bebé, es eso, el momento en que nace una idea, en el que una luz se prende en nuestra cabeza y decimos, ay, aquí hay algo. Y ese algo todavía no tiene mucha forma. Por eso no es que ya tenemos una idea para una novela o para un cuento o para un ensayo. Simplemente algo nos mueve y tenemos como ganas de empezar a hurgar por ahí, ¿no? Muchas veces estas ideas o estas inspiraciones nos llegan en la vida cotidiana y a la gente que tiene las antenitas levantadas, como digo yo, o que está atenta o que es gente creativa, que está siempre con ideas en la cabeza, nos llegan muchísimas de estas al día y la mayor parte las desechamos porque nosotros mismos hacemos una evaluación de si es una buena idea o no y la desechamos o la apuntamos en una libretita y luego vemos si se puede desarrollar o no. Yo tengo en mi cajón montones de papelitos, de pedazos de servilletas, de todas las ideas que iba teniendo de repente en un vuelo, en un viaje en coche, mientras estaba dormida, saliéndome de bañar y todas las iba apuntando y tengo ahí todos los papelitos porque algunas todavía no las desecho. Entonces la concepción es este paso anterior a siquiera sentarse a escribir, en donde uno siente que tiene algo que decir o tiene una pregunta o tiene una escena o escuchó un diálogo en un autobús y le pareció interesante para empezar una plática o alguien le contó la vida de una persona, de su vecino y le pareció interesante como personaje o escuchó una canción y dijo, ay, esto que me hace sentir esta canción quisiera escribir algo, pero no sé bien qué. O tienes una idea acerca de por qué el mundo está como está y eso podría convertirse después en un ensayo. En fin, en este momento simplemente sabemos que hay algo que nos mueve, ya sea a nivel intelectual o a nivel emocional, y que queremos de algún modo u otro traducirlo en palabras. Ese es el primer paso. Entonces, como ustedes ven, tenemos aquí toda la gráfica grandota de los pasos y del paso de concepción
se desprende toda esta gráfica que a su vez tiene sus propios pasos o sus propias partes, ¿no? Yo, para entenderlo, para más bien explicárselos de una manera muy clara, decidí dividir la concepción en fondo y forma. El fondo son las ideas, todo esto que les venía diciendo, y la forma es justamente la forma en la que acabamos presentando esta idea, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, tenemos el fondo, el que yo veo como inspiración o le llamamos inspiración, que contesta la pregunta ¿de dónde vienen las ideas? Entonces, ¿de dónde vienen las ideas? Tenemos aquí esto dividido en 3 y dice de las lecturas, de la vida cotidiana o de distintos disparadores. ¿Qué es un disparador? Es una palabra que yo he utilizado mucho y que utilizo en mi curso de escritura creativa, para el cual también voy a dejar el link en la descripción de este video. Son cosas que tal cual nos disparan algo adentro, de nuevo, intelectual o emocionalmente. Puede ser una canción que escuchamos, puede ser un ejercicio, por ejemplo, para los miembros de este canal que están haciendo los retos semanalmente. Uno de esos retos puede ser un disparador de algo más largo. Bueno, tenemos la vida cotidiana, nuestra vida, como dicen, la realidad supera la ficción y muchas veces, aunque no nos demos cuenta, muchos de nuestros personajes, nuestra manera de hablar, nuestros diálogos y obviamente nuestra manera de ver el mundo viene de nuestra propia vida y entonces esta se subdivide también en algunos puntos y nuestras lecturas. Entonces, en este tema de el fondo, de dónde, contestar la pregunta de dónde vienen las ideas, ya verán después que iré haciendo pequeños videos cortos que tienen que ver con todo esto. Algunos videos ya existen para entrar en esta categoría y yo simplemente los voy a reordenar en una nueva lista de reproducción para que tengan todo lo relativo a este diagrama en una misma lista de reproducción. Entonces, en este momento van a tener apenas estos 2 videos y después, conforme vaya teniendo tiempo, voy a ir reordenando los videos que ya existen, pero mi idea es hacer nuevas series de videos muy cortitos, muy concisos, que vayan tocando todos estos puntos. Entonces, como pueden ver, esto lo dividimos en fondo y forma, o sea, lo que queremos decir y de qué manera vamos a elegir decirlo. Y la manera que vamos a elegir decirlo es qué medio, qué género, y no me gusta mucho utilizar la palabra género porque eso encajona mucho las cosas, pero qué forma le vamos a dar a esto que nos está inquietando, a esto que nos estamos cuestionando, a esto que nos está emocionando, o en fin, lo que sea una emoción que los hace pensar que tienen que poner por escrito esa idea, esa inspiración, esa inquietud, esa emoción. La forma, evidentemente, ya se divide en ficción y no ficción, en cómic, en poesía, en todas estas maneras que tenemos para poner por escrito algo, ¿no? Entonces yo a grandes rasgos lo dividí en ficción y no ficción, esas son las más grandes, aunque repito y lo he repetido en muchísimos videos y lo vuelvo a repetir ahorita. Uno cuando se siente a escribir no tiene por qué preocuparse de a qué género específicamente pertenece su escrito, pero bueno, existirá un video de ese tema específicamente, ¿no? De si nosotros escogemos al género o si el género nos escoge a nosotros. De cualquier modo, es mucho más sencillo explicar la forma si agarramos algunas de estas pequeñas cajitas o etiquetas o géneros en los que se ha dividido tradicionalmente la palabra escrita. Entonces, bueno, tenemos dentro de no ficción, lo dividí yo a grandes rasgos, de nuevo, esto no es una cosa comprensiva, o sea, hay muchos más, pero como nosotros o yo me voy a centrar en la cuestión narrativa, en la cuestión de ficción, esto solo lo vamos a pasar muy rapidito para que sí sepan un poco de qué trata cada uno, pero no vamos a ahondar como vamos a ahondar en cuestión de relatos y en cuestión de novelas, ¿no? Porque eso es pues mi especialidad. Entonces tenemos que la no ficción se divide en autobiográfico, en ensayo y en artículo. Lo autobiográfico, como les decía, se puede dividir en memorias, pueden ser desde las memorias de una persona, puede ser una crónica en donde está explicando, no sé, su experiencia en una guerra o algo así, puede ser una especie de manual, por ejemplo, mi divorcio, lo que fue bien y lo que fue mal. Eso sería autobiográfico y sería no ficción.
una cuestión de autoayuda escrita desde la historia personal también sería no ficción y sería considerado autobiográfico y autoayuda. Y después tenemos los artículos que uno lee en las revistas, que pueden ser artículos de opinión o artículos de investigación. Eso creo que queda bastante claro, ¿no? Las columnas de opinión en donde uno puede escribir lo que sea, su opinión con respecto a cuestiones políticas y también su opinión con respecto a un libro, etcétera. O un artículo de investigación que requiere ciertos lineamientos, que requiere ciertas bases, un artículo científico, por ejemplo, o un artículo que esté en una revista médica o en una revista arqueológica. Este es otro tipo de artículo. Y por último tenemos el ensayo. El ensayo es la expresión de una idea. Podemos relacionarlo un poco para entenderlo al método científico en cuanto a que queremos poner a prueba una idea. Un ensayo puede ser una reflexión en donde al principio se presenta una hipótesis y después queremos comprobar o analizar las vertientes de esta hipótesis. Los ensayos pueden ser ensayos también de opinión. Las tesis muchas veces de las carreras de humanidades son ensayos largos. Hay muchos tipos de ensayos. Todos estos géneros tienen un nombre y una especie tradicional de reglas, una serie tradicional de reglas que ya se vienen rompiendo desde hace muchos, muchos años. Entonces no es así de estricto, pero hay que utilizar a veces las etiquetas para que sea más sencillo explicar por qué una cosa es una novela y no es un relato, por qué un relato no es un cuento, por qué una autobiografía no es una novela. Entonces esto nos facilita un poco eso, pero tomen en cuenta que siempre pueden hacer ustedes lo que les dé la gana, que las reglas están hechas para romperse y que las líneas entre géneros cada vez son más delgadas y es divertido y se considera experimental y moderno jugar con estas líneas. Y más allá de lo que se considera o no se considera, uno a veces necesita tomar prestadas cosas de otros géneros para decir lo que uno quiere decir. Entonces tengan esto en mente, que no hay una regla y no hay un no se puede, sino si se entiende y está bien hecho y se justifica, todo se puede. Eso en cuestiones de no ficción. Tenemos de este otro lado la ficción, pero antes de entrar de lleno a ella, podemos ver aquí que del lado derecho yo puse 3 otras cajitas. Una es poesía, otra es cómic y otra es etcétera. Llevamos esperando un rato que nuestro poeta anónimo nos conteste nuestra entrevista. Eso sigue pendiente. Tenemos un par de videos acerca de cómic. Les vuelvo a dejar los links allá abajo por si los quieren ver o los que no los han visto. Y el etcétera es porque hay muchos otros géneros a los cuales no vamos a entrar, igual que no vamos a entrar de lleno tampoco a cómic ni a poesía. Pero pues la poesía es una discusión interesante que no se considera ficción ni se considera no ficción, sino que es un género en sí mismo. Y el cómic, pues bueno, si ven el video con estos maestros de cómic, les dirían que las novelas gráficas solamente usan la palabra novela para ser más comerciales y ofrecerse a un público más adulto, pero que realmente todo sigue siendo cómic. El género es cómic, entonces es también un género aparte, ¿no? Entonces en esos no vamos a entrar de lleno. Entrando de lleno ya a la sección de ficción, yo lo divido en 2 grandes rubros: cuento / relato y novela. Ustedes saben que yo estoy especializada en novela. No solo es lo que más he leído, sino que es lo que más he escrito y publicado y de lo que más conozco, pero también he escrito relatos y cuentos, y estas son las dos grandes vertientes de las que más analizaremos y hablaremos mientras vayamos desarrollando este diagrama. Entonces tenemos aquí cuento y relato, que no son la misma cosa. Esa es una pregunta muy común. Y esto lo divido también en microrrelatos, en cuentos infantiles, en fábulas y en, bueno, los cuentos que conocemos simplemente, cuentos universales, vaya. Después tenemos novela, y aquí lo tengo dividido en ya un tema de empezar a entrar en la concepción de una novela. Tenemos la división entre géneros y notas, esquemas y conversaciones. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar a hablar de forma, ¿no? Cuando estamos hablando de fondo y forma, lo que ya les decía,
por un lado tenemos la inspiración y todo esto, y cuando ya nos probamos diferentes géneros o probamos diferentes formas de decir lo que queríamos decir, hay gente que se encuentra más cómoda en un ensayo, hay gente que se encuentra más cómoda en un cuento, etcétera. De esto ya hablaremos con más calma. Pero ya hablando de una novela, pues la novela en su concepción puede empezar a hacerse con esquemas, puede empezar a hacerse con mapas, puede hacerse con mapas conceptuales, con diagramas, con notas. Hay novelas que toman años y años en concebirse, o sea, que uno llena cuadernos de notas o que la historia se va armando en su cabeza muy lentamente, pero todavía no se siente a escribirla. Y entonces estamos en este primer punto de nuestra gráfica, en el punto de concepción. Y en este punto es que vamos definiendo si va a ser una novela, y aquí tengo otra vez subgéneros de novela, que también son totalmente flexibles y solo es poner por decir, porque algunas de las novelas que hemos leído tienen distintas particularidades, pero de nuevo los géneros no son rígidos y ya es muy difícil decir, esta novela es una novela romántica. Bueno, sí, es romántica, pero también sucede en un futuro muy lejano. Ah, bueno, entonces es futurista. Bueno, sí, pero también es romántica. Pues sí, pero en ese futuro también se había destruido el mundo. Ah, entonces es distópica. A las editoriales últimamente les ha funcionado mucho hacer subgéneros hasta los detalles más mínimos, porque les conviene decirle a unos lectores potenciales, tengo exactamente lo que tú quieres. Una novela acerca de un cocinero vegetariano que vive en una nave espacial en un futuro distópico donde se huyó de la Tierra destruida y habitada por zombies. Entonces es una novela distópica, es una novela de cocina, es una novela futurista, es una novela juvenil porque el chef tiene 17 años. Entonces, vuelvo a decirles, mientras se escribe, uno no tiene por qué estar pensando a qué género pertenece. Uno tiene una inquietud, uno tiene una idea, uno tiene una pregunta que quiere responderse, una sensación que quiere, en la que quiere ahondar, y entonces empieza a hurgar en el fondo y en la forma. Después la forma puede ir cambiando y evidentemente el fondo también se va a ir transformando, pero esto es una manera de explicarles qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después, ¿no? Entonces muchas veces el fondo y la forma se alimentan una a la otra. Unas veces uno empieza algo que creía que era un poema y se da cuenta de que no, de que realmente era un relato. Los personajes empiezan a hablar y nosotros pensábamos que era un cuento y nos damos cuenta de que se va a quedar corto y que va a tener que ser una novela. Entonces la forma y el fondo se alimentan mutuamente y al final hay novelas que se dice que son un género en sí mismas porque la manera en que se desarrollaron en su forma y en su fondo crearon una cosa nueva, ¿no? Nosotros no nos preocupamos por ver a qué cajita pertenecemos, simplemente estamos empezando a entender cómo es este proceso y entonces vamos a ver cómo se sitúa este pequeño diagrama de concepción dentro de nuestro gran diagrama. Como pueden ver aquí, cada uno de estos puntos va a tener un diagrama como estos y cada uno de los puntitos de nuestro diagrama de concepción se va a subdividir en más videos, ¿no? Un ejemplo que les puedo dar, si nos vamos aquí a vida cotidiana y vemos llevar un diario, o sea, contestando a la pregunta de dónde vienen las ideas, yo siempre les voy a recomendar que lleven un diario y que muchas veces de estar narrando nuestra propia vida y de la manera en que elegimos narrarla, nosotros sin darnos cuenta los que escribimos un diario nos hemos convertido en narradores, en autores, porque tenemos que estar forzándonos a ponerle forma a las historias de nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto, los que tienen un diario y los que han escrito un diario muchos años tienen una clara ventaja sobre los que no lo hacen. Estos años de práctica, aunque sus diarios sean caóticos, aunque sus diarios estén censurados, aunque sus diarios mientan, todo eso los ha ido calentando. Realmente han estado practicando. Entonces este es un ejemplo, ¿no? Del gran diagrama vamos al diagrama de concepción vamos a, entre el fondo y la forma, vamos al fondo, de dónde vienen las ideas, de un diario. Ese es uno de los lugares de donde vienen las ideas. Y así voy a ir desarrollando todo el diagrama. Espero que les vaya quedando claro, espero que esto les entusiasme, que lo vean también como una manera de ir ahondando en todo este proceso. Muchísimas gracias por haberme escuchado hoy. Muchísimas gracias a los miembros de este canal.
Realmente la novela Gothic Doll que estoy grabando y compartiendo con ustedes de manera gratuita no sería posible sin el apoyo de estos miembros que con sus membresías me apoyan, y gracias a eso la frecuencia, ¿no? Porque si no, yo había planeado compartir más o menos un capítulo por semana y ahora están siendo 2, a veces más. Así que muchísimas gracias, agradezcanle a ellos, y si tienes la oportunidad, las ganas, las posibilidades de apoyarme de esta manera, piensa que estos contenidos toman muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y, bueno, experiencia acumulada a lo largo de muchos años. Si este canal te es útil, plantéate, por favor, ser un miembro más de este canal, con membresías que empiezan desde los 9 pesos mexicanos, o sea, medio dólar al mes. Esto, además de darte acceso a más ejercicios, más información, hace que estés apoyando la creación de estos contenidos, que me mantengas activa y que yo en verdad te lo agradezca mucho, porque la vida de los creativos, como todos ustedes irán comprobando, es muy difícil de monetizar, y aunque tiene un gran valor social y cultural, pues nosotros también tenemos los mismos gastos que todos. Así que muchísimas gracias a los miembros. A los que no, píquenle ahí a unirse para averiguar de qué se trata esto de las membresías. Si todavía tienen mucho tiempo libre en este encierro y cuarentena y quieren adquirir nuevas herramientas para su trabajo, les voy a dejar también abajo el link de mi curso online de escritura creativa, escritura autobiográfica, del que van a sacar muchísimas herramientas. Sobre todo los que empiezan, van a encontrar inspiración en todas sus propias vivencias y sus propias emociones para escribir lo que sea. No es un curso para escribir su autobiografía, es un curso para enseñarte a usar tus vivencias para escribir lo que sea que tengas ganas de escribir. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Chao.